hay cada expresiones en estas lecturas que realmente, si uno las saca de contexto, parecen una falta de respeto al mundo en que vivimos hoy. Pablo describe en este pasaje de la carta a los Romanos todas situaciones angustiantes: muerte, vida, hambre, persecución, angustias, todas situaciones que cuando te pegan, te golpean, te generan situaciones de mucho dolor. Y después de citarlas dice: en todo esto vencemos fácilmente. Está loco Pablo. Vencemos fácilmente, dice, tenemos una amplia victoria. ¿Por qué? Por Jesús. Por Jesús. Este es el tono de las primeras comunidades cristianas. Esta es la constante de las primeras comunidades cristianas. ¿Cuál es la característica? Haber descubierto el centro de todo. ¿Qué quiere decir el centro de todo? Es aquel a quien vale la pena conocer, a quien vale la pena celebrar, a quien vale la pena vivir, a quien vale la pena anunciar y por quien vale la pena morir. Jesús es todo para ellos. Entonces, esta expresión de Pablo, en Jesús podemos con todo esto. En Jesús podemos porque Jesús pudo con esto, porque Jesús es el Hijo de Dios, porque Dios nos ama, porque el amor de Dios es invencible y nada ni nadie se puede cruzar entre el amor de Dios y el nuestro y sacarnos ese amor de Dios. Porque el invencible es Dios, no nosotros. Entonces, por eso la palabra amplia o la palabra fácil, como en otras traducciones, en esto vencemos fácilmente, dice Pablo. En esto Jesús nos da reservas suficientes para que cuando estas cosas pegan, y pegan duro, y pegan fuerte, nosotros podamos sentirnos fortalecidos y vencerlas, no por nosotros mismos, sino por Jesús. Este es el sentido y el centro de las primeras comunidades. Ahí se habla de esto, ahí se celebra esto. El libro de los Hechos de los Apóstoles no me deja mentir. Jesús es el centro, es la vida. Y en esas comunidades hay 3 momentos de la vida de Jesús que son constitutivos, por decirlo de alguna manera, que son esenciales, que se traen a la memoria permanentemente y se celebran permanentemente. El bautismo, los relatos de la pasión, muerte y resurrección, y en el medio de ellos, como síntesis de toda la vida de Jesús, el episodio de los panes y los peces, que aparece relatado en los 4 evangelios y que será vital en la... Ven los dibujos que se hacen en las catacumbas, cuando los cristianos se juntaban a escondidas, ¿no?, a celebrar la Eucaristía. El signo de la Eucaristía eran los panes y los peces. No eran el pan y el vino, eran los panes y los peces. Volviendo sobre este gesto, ¿y por qué? ¿Por qué podemos decir que toda la vida de Jesús está resumida en este pasaje? Porque además uno podría hacer, cosa que no se recomienda, pero en este caso sí, uno podría juntar los 4 relatos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ir viendo cómo cada uno le agrega cosas según los destinatarios, obviamente, pero descubrir que es todo un día con Jesús. Si nosotros nos quedamos solamente en el milagro, nos perdemos de vista una situación extraordinaria. Esas multitudes que siguen a Jesús, que además es absolutamente probable todo, ¿no? O sea, no hace falta. Son todos esos pueblitos de la Galilea. Después, si quieren, vean en el mapa de las Biblias tienen mapas, vean Cafarnaúm, Magdala, Betsaida, Nazaret, Tiberíades, todos esos pueblitos están pegaditos. Entonces, alguien pasaba la noticia o se iban avisando y la gente salía. Jesús está descansando o se fue a rezar cerca del lago de Genesaret.
todos atrás de Jesús. Y esa parte de Israel era la parte vergonzosa de Israel. Los entendidos, sabios, religiosos del sur, Jerusalén, Jericó, Belén, se avergonzaban de los del norte. Eran la resaca del pueblo de Israel, eran una mezcla de judíos, asirios, había de todo ahí. Y era gente muy pobre es la zona más pobre de Israel. Y esa gente lo sigue a Jesús. Después de la multiplicación de los panes, Jesús les va a decir, ustedes me siguen porque les di de comer. Pero ¿y antes? ¿Por qué lo seguían? ¿Qué inspiraba a Jesús para que las multitudes lo sigan? Yo esto me lo he preguntado muchas veces en los santuarios, ¿no? En la Virgen de Luján, en San Cayetano, en los santuarios siempre me he preguntado, porque a la gente que viene a misa, los curas le decimos, Dios nos ama, Dios nos quiere, vengan, pero ¿y esos que no vienen nunca a misa, que no leen la palabra de Dios? ¿Cómo saben que Dios los ama tanto? ¿Cómo sabe nuestro pueblo? ¿Dónde está ese saber? ¿O Jesús generaba algo acá que hacía que esa gente que por ahí no iba al templo, que no iba a las sinagogas, descubriera en él algo distinto, algo diferente? Es impresionante lo que genera Jesús. Y esas multitudes seguramente llenas de desánimos, de desesperanzas o al revés, de esperanzas frustradas, lo van a buscar. Y Jesús se había ido porque lo habían matado a Juan, a su Juan el Bautista. Y Jesús se va solo a rezar esto. Y vienen las multitudes, y ahí vos tenés, ¿no? Miren muchachos, yo atiendo de 8 a 12 y de 16 a 20, y hoy me tomé mi día de descanso, por favor. Y sin embargo, lo decía Marito ayer, en vez de hacer una autocompasión, Jesús se compadece de ellos. Miren si ante las multitudes, comparo situaciones, ¿no? O actitudes. Nosotros ante las multitudes nos sale de todo, ¿no? Desde aprobación, rechazo, prejuicios, valoraciones morales a veces. Jesús, lejos de la actitud que tiene es compadecerse. Se compadece. Se da cuenta que están solos. El poder político, mediático, económico y a veces también, ¿por qué no el religioso? Tiene la habilidad de hacer que nosotros, aún rodeados de gente, a veces nos sintamos solos. Nos enfrentan, nos desparraman. Y así estaba esa gente. Y Jesús se compadece y en algún momento le dice a sus amigos, me compadezco de esta gente porque están como ovejas sin pastor. Entonces lo primero es la compasión. Como diciendo, ¿qué buscan? ¿Qué necesitan? Vengan. Lectura. Vengan, que yo lo que les voy a dar se los voy a dar gratuitamente. Y entonces dice Mateo, entonces le trajeron los enfermos y Jesús los sanó. Y la versión de Marcos y de Juan dice, y les estuvo hablando largo rato, porque también se necesita palabra, pero palabras creíbles. También se necesitan mensajes, pero mensajes de esperanza. Ya sabemos lo malo, ya lo sufrimos, ya sabemos lo que nos pasa. A ver, danos algo que realmente nos devuelva la vida, nos haga posible la vida. Y Jesús es eso. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Un pastor? Hay. ¿Qué necesitas? ¿Salud? Hay. ¿Qué necesitas? ¿Palabra? Sí, todo está en Jesús. Todo lo da Jesús, y gratuitamente y abundantemente. Cosa que esa paz que hoy te liberó de esta angustia sea la misma paz para la próxima y para cualquier otra situación que te genere dolor. Jesús no es un calmante, Jesús es la paz. Y la paz es la sensación de que Dios está con vos y que estando Dios con vos, nada te puede dañar. Y entonces llega al final del día y los apóstoles hacen un diagnóstico perfecto. Lugar retirado, esta gente vino, no trajo nada. Algunos porque pensaron que volverían rápido, otros porque no tenían.
Y nosotros tenemos 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús, mirá la hora que es, se te hizo larga la misa, mirá la hora que es. El diagnóstico perfecto. La solución no es una solución para Jesús, que se vayan, que se vayan. Nos desentendemos del tema. Jesús jamás se va a desentender de nada ni de nadie. Y entonces dice Jesús, no, ustedes tienen que darle de comer. ¿No? Ayer Marito decía, y coincidimos totalmente, me imagino la cara de los discípulos, ¿no? 5 panes y 2 peces te dijimos que tenemos. Ustedes tienen que darles de comer. Frente a este mundo sin pastor, frente a esta humanidad desorientada y desanimada, sean creativos. Sean creativos. Si vos estás con Dios, no contés cantidades, pensá en abundancia. Entonces, háganlos sentar en grupos. Interesante, ¿no? Esto de estos que piensan, y comparto absolutamente, de que la Iglesia en su expresión actual y lo que viene tiene que darse en pequeñas comunidades y ser una gran comunidad de pequeñas comunidades. Jesús hace eso. En el relato de Juan dice, háganlo sentar en grupos de 50. Porque si vos tirás al voleo siempre agarran los mismos. En cambio, si los juntás, es la forma de que puedan recibir todos. Y agarra el pan, hace lo mismo que después va a hacer la noche de la última cena. Toma el pan, bendice a Dios, lo parte, lo da y empiezan a comer y alcanza y alcanza y alcanza y alcanza y sobra, pero no se tira lo que sobra, sino que se guarda en 12 canastas. Qué casualidad que eran 12 discípulos. O sea, ahora esto es misión. Sigan, cada uno queda con una canasta, sigan haciendo esto, sigan haciendo el milagro, sigan compartiendo, sigan enseñándole al mundo que la miseria, que las necesidades, que la pobreza son creaciones humanas, que Dios no creó el mundo así. Que si mamá preparó 3 milanesas para los 3 hijos y uno se come las 3, no es culpa de mamá. Entonces, el servicio, la compasión, la generosidad para con nuestros hermanos es misión, es dar a Jesús. Hoy nuestro mundo es tan parecido a aquellas multitudes, ¿no? Y frente a eso, ¿cuál es nuestra actitud? A veces, yo no sé si realmente en la Iglesia creemos en la abundancia de Dios. Y no sé si tenemos excusas hoy, porque tenemos un pastor que le da para adelante en los mensajes, en las actitudes, en la forma en que está. Obviamente, en los medios no vamos a escuchar esto, ¿no? Los medios están preparados intencionalmente para generarnos el bajón, la angustia, la desesperación. Pero hoy la voz del Papa y de quienes están con él nos están llenando de mensajes esperanzadores, de mensajes de fortaleza para seguir andando, para seguir. Entonces, cuidado con contagiarnos. De pensar en un Dios pobre, de pensar en un Dios que no le alcanza, de llenarnos de miedos, de obedecer lo dado, las situaciones. Entonces, cerramos los templos, pero no las comunidades están abiertas. Las comunidades están abiertas, entonces no lamentemos lo que está cerrado, sino que veamos y seamos creativos para que lo que está abierto realmente se pueda compartir y se pueda disfrutar. Que a nadie le falte la atención, que a nadie le falte gracia, que a nadie le falte el perdón, que a nadie le falte aquello que es esencial para su vida y que las comunidades lo podemos dar. No porque seamos unos fenómenos, sino porque creemos en un Dios abundante y gratuito que dice, vengan, vengan. Cuando todo se cierra y todo se aísla, Dios dice, vengan.
Hoy a la mañana, pensando en todo esto, me venía a la cabeza el inicio de la carta de la primera carta a los Corintios, ¿no? La sabiduría de Dios es necedad para el mundo. La fuerza de Dios es debilidad para el mundo, dice Pablo. Claro, si yo digo, vengan a comer y a beber gratuitamente, si yo digo, en todas estas cosas vencemos fácilmente, y si yo con 5 panes y 2 peces ante 5.000 personas digo, denles ustedes de comer, realmente es una acumulación de locuras. Y sin embargo, está claro que la cordura de este mundo genera mucho dolor, genera mucha injusticia. Y por ahí la locura de la iglesia es el gran desafío de hoy, para que haya esperanza, para que realmente podamos encontrar, como aquellas primeras comunidades en Jesús, el sentido de nuestra vida, de aquello que merece ser celebrado, que merece ser anunciado, por lo que se merece ofrecer y entregar la vida al servicio de los demás. Recemos el credo.